Bueno, a ver si nos acordamos cómo se hacía esto. Esta semana les voy a hablar de los libros que leí en el mes de marzo, que fueron un total de 5 y uno abandonado. 4 de estos libros forman parte de la iniciativa del Marzo Asiático, que es una iniciativa que está dando vueltas en la comunidad lectora hace ya varios años, desde que lo inició Magrat. Y es una iniciativa que invita a que descubras nuevos autores, nuevas culturas, culturas que quizás no consumimos constantemente como otras. Pero como yo sigo emperrado en mi propósito de leer solamente mis libros pendientes en físico y en digital, me puse a buscar si tenía autores asiáticos y les voy a ir hablando de cada uno de ellos. En la cajita de la descripción les voy a dejar los libros mencionados y el minuto exacto en el que empiezo a hablar de cada uno de ellos. Así que bueno, arranquemos. El primer libro fue publicado en 2017 y es Little Fires Everywhere, escrito por Celeste Ng. En español fue traducido como Pequeños Fuegos por Todas Partes. Y bueno, este es un libro que lo tenía pendiente desde el momento en el que salió, porque yo ya había leído otra novela de la misma autora y me había gustado mucho cómo abordaba cuestiones que tienen que ver con la cultura asiática y la cultura occidental. Este libro lo empecé con muchas ganas pensando que iba a tratarse de lo mismo, y la verdad es que este no es un libro tan asiático como fue el anterior. Bueno, esta historia es una novela de ficción que está ambientada en un barrio estadounidense que se llama Shaker Heights, que es un barrio muy estructurado, que es un barrio en donde hay muchísimas reglas que todos tienen que seguir, y es por eso que ese barrio da la imagen de que es un lugar idílico y perfecto, donde el pasto está siempre cortado y las casas son todas iguales o sea, ese tipo de barrios. Empieza dándonos este setting, digamos, y después tenemos como protagonista a una familia, que creo que el apellido era Richardson, el de la familia. La cosa es que es un matrimonio que tiene 3 hijos, sí, no, 4 hijos, perdón, son 4 hijos. Y bueno, va sobre esta familia que vive en ese barrio, y que esta familia, por supuesto, da la misma imagen que el barrio. Es una familia perfecta, divina, armónica, todos rubios, divinos. Y esta gente tienen en el mismo barrio una casa en alquiler. Y llega una mamá soltera con su hija, una señora que es artista, que es fotógrafa y que hace arte y va por esa rama. Y empiezan a interactuar con esta familia y empiezan a pasar cosas, digamos. Ahí hay un choque de culturas. Y si tuviera que dar así como un detalle o una característica principal de la historia, es una historia que va sobre maternidad, sobre distintos tipos de maternidades o distintas maneras o distintas visiones que hay de ver a la maternidad, y explora ese tema bastante. Hay una parte, un arco que sí tiene que ver con un personaje que es una chica china, pero que digamos que no es el tema principal. El libro en sí está muy bien, porque lo que la autora tiene es prosa, es una forma de narrar una historia muy simple, de manera que lo haga entretenido y hasta sorprendente si se quiere, ¿no? Pero sigue siendo al final del libro una historia muy simple, y eso es lo que a mí me quedó de esta historia. Es un libro que incluso ahora ya me estoy olvidando un poco de las partes del libro. Si tienen ganas de leer algo sobre la cultura asiática, que fue con la intención con la que yo lo agarré, les recomendaría la primera novela de la autora, que es Todo lo que no te conté, que esa sí es una novela que va sobre un matrimonio entre una americana y un señor chino, y la hija de ellos, cómo tiene que adaptarse a esta cuestión de, bueno, tener doble descendencia, y está ambientado en los 70 más o menos, donde todavía había mucho racismo en Estados Unidos. Y creo que esa novela explora mucho más el tema que yo vine buscando en esta historia, que de todos modos está muy buena, porque me gusta cómo aborda la parte esta de la maternidad. No lo recomendaría, como les digo, o el libro anterior de ella o la serie de Little Fires Everywhere, que en este momento está disponible
en la plataforma de Hulu. Hasta ahora hay 5 capítulos, pueden verla ahí o donde ustedes quieran. Pero la serie me parece 1.000.000 de veces mejor que el libro de momento, y le agregaron un par de cosas que hacen a la historia más interesante y con más temas para debatir. Bueno, el siguiente libro fue publicado en el 2005, en inglés se llama Snowflower and the Secret Fan, y yo leí la versión en español, que es El abanico de seda de Lisa C., publicado por la editorial Salamandra. Bueno, esta historia está ambientada, empieza en el año 1820 y pico, y está contado desde el punto de vista de la protagonista, que se llama Lirio Blanco. Lirio Blanco tiene, creo que casi 80 años más o menos cuando empieza el libro, y ella decide contar su historia, y por supuesto empieza desde su infancia. Nos habla de su familia, que era una familia muy humilde, que vivía en una provincia de China, y a cada paso del camino, a cada paso de la historia, lo que va haciendo la protagonista es ir contando la dinámica de su familia, y al mismo tiempo va explicando cuestiones de la cultura, de sus creencias, de sus costumbres y tal. De cualquier cosa que se vaya cruzando por el camino se detiene y lo explica, y eso a mí me pareció espectacular. Y así es todo el libro, porque es un seguimiento desde su vida, desde los 8 años hasta la actualidad, digamos, atravesado por todo lo que ella tiene que transitar como mujer en esta cultura. Y la historia, digamos que comienza, o el hilo principal de esta historia, es la amiga que ella hace cuando tiene 8 años, que se llama Flor de Nieve. Flor de Nieve es una niña que vive en un pueblo vecino, y su familia es mucho más acomodada que la de Lirio Blanco, y deciden unirlas en un vínculo que se llama Laotong, que es una especie de vínculo mucho más personal y mucho más íntimo que el que ellas puedan llegar a tener con sus esposos. Es un vínculo que se puede dar entre dos niñas siempre y cuando cumplan ciertas características, como que hayan nacido el mismo día, a la misma hora, y un montón de cuestiones más. Y la cosa es que este libro va a ir explorando la amistad de estas dos niñas en el tiempo, y como ya les dije, van a ir contando todas las prácticas, digamos. Por ejemplo, al principio empieza hablando desde el ritual de donde le tienen que vendar los pies, que para mí fue leerlo, me generó mucha ansiedad, y después tuve la maldita idea de googlear a ver qué onda, porque a mí me explicaban todo el vendaje y tal, pero yo decía, bueno, pero ¿cómo les quedan los pies? Y tuve que googlearlo y quedé traumatizado de por vida. Bueno, la cosa es que, bueno, nos van explicando, ¿no? Toda la cultura y la amistad de estas dos niñas hasta a medida que van creciendo, luego se casan, tienen hijos, toda la vida de ellas dos. Otro aspecto muy interesante de esta historia es que también está centrada en el Nushu, que es una forma de escritura que solamente la manejaban las mujeres, y los hombres no tenían permitido aprender, digamos, ellas se comunicaban a través de este idioma, a través de los abanicos, y se enviaban mensajes así. Si no conocen nada de la cultura china, sobre todo de la antigua cultura china, como soy yo, este libro es básicamente una enciclopedia junto con una historia hermosa. O sea, es una historia hermosa que sirve de excusa para contar y transmitir la cultura. Me pareció hermoso de punta a punta, porque aprendes un montón y te encariñas con los dos personajes. La autora no es china, pero sí su abuelo creo que fue chino, y ella es descendiente, por supuesto, y toda su obra está basada en historias ambientadas en China o sobre la cultura china, así que la voy a seguir leyendo, por supuesto. Bueno, el siguiente libro fue publicado en el 2012 en japonés, y ni siquiera voy a hacer el intento de pronunciar el nombre. El autor es Genki Kawamura, y la traducción al español es Si los gatos desaparecieran del mundo. Esta es una historia muy cortita, y el protagonista de esta historia es un muchacho al que le diagnostican un tumor, le quedan pocos días de vida básicamente, se le aparece el diablo y le propone un trato.
y él le dice que por cada cosa que él haga desaparecer del mundo, él le va a conceder un día más de vida. Y esa es toda la premisa del libro, ya les digo, es cortito, no les voy a contar mucho, pero sí puedo decir que cada una de las cosas que van desapareciendo, que él va eligiendo que desaparezcan del mundo, tiene que ver con su historia personal. Y por cada cosa que desaparece hay una reflexión acerca de por qué y cómo y cuándo y dónde y las consecuencias y todo eso. A medida que transcurre la historia vas conociendo un poco más de él, de su historia, de su familia, y va haciéndonos un recorrido acerca de qué es lo verdaderamente importante y lo que no. Y al mismo tiempo pareciera que es una historia muy triste, pero honestamente yo lo vi desde el otro lado. Para mí es un libro muy optimista, de esos libros que te hacen ver cosas que están al frente tuyo y las ignoraste todo el tiempo. Es como si fuera un canto a la vida, honestamente. Y es muy reflexivo, es muy emotivo, me hizo lagrimear en varias partes y me gustó mucho. Honestamente no pensé que lo iba a disfrutar tanto. Y es el único libro de este autor que está en español de momento. Bueno, el siguiente libro lamentablemente no está disponible en español todavía. Salió el año pasado, en el 2019, y se llama Miracle Creek, escrito por Angie Kim. Este es un thriller legal y un thriller psicológico al mismo tiempo, a la vez que ficción literaria. Es como que tiene muchos géneros el libro. Y va sobre una familia de surcoreanos que se mudan a Estados Unidos y ponen un centro de medicina hiperbárica, que sería como una especie de clínica cuyo único servicio que ellos ofrecen es el de una cámara gigante tipo un submarino donde los pacientes entran y lo único que sucede allí adentro es que bajan la presión y cada uno se pone unas máscaras como de buceo donde respiran por una hora más o menos. Sí, creo que una hora dura el tratamiento y respiran oxígeno al 100%, o sea, es oxígeno puro lo que ellos respiran ahí. Y este tratamiento se supone que ayuda mucho a chicos con discapacidad, a chicos autistas, también a gente con problemas de fertilidad. Es como que tiene muchas aristas positivas que con el tiempo este tratamiento puede llegar a surtir efecto, ¿no?, en uno. Esta historia empieza cuando entra un grupo de una tanda de pacientes y se prende fuego. Y es completamente a propósito. Se sabe que fue a propósito el incendio y la acusada es la madre de un chico autista que justo ese día ella decidió no entrar a la cámara y quedarse afuera, y descubren que estaba fumando cerca de los tanques y tal, y se cree que ella quiso matar al hijo. Entonces es ella quien está en el estrado en la parte de la acusada, digamos. Hay muchos personajes. Tenemos a la familia, para empezar, surcoreana, y después a los pacientes, donde cada uno tenía un motivo distinto por el que estaba yendo a hacerse el tratamiento y cada uno tenía motivos para, de algún modo, señalar al otro, más allá de que está esta chica acusada. Es un libro muy amplio, donde tiene mucho argumento, donde tiene muchos personajes y donde se tratan muchos temas, desde maternidad. Para empezar, la analizan desde distintos tipos. A los chicos autistas, hablan acerca de las madres de los chicos autistas, los distintos tipos de niños autistas y las distintas visiones que hay acerca del autismo, digamos, de esta gente que de algún modo trata de curarlo, y de ahí gente que quiere que simplemente se los acepte a esos niños como son. Es como que hay mucho tema de debate ahí adentro en este libro, y siento que es eso, que pone en la mesa muchas cosas para discutir de una manera muy responsable, de muy educada, de una manera bastante correcta, y en el medio te ponen un thriller, pero que es impresionante los giros y cómo se van pasando la pelota y cómo vos al final del libro empezás a creer que cualquiera pudo haber prendido fuego a esa cámara. Bueno, me pareció una novela
espectacular. Yo le puse 5 estrellas, me encantó todos los temas que aborda y las distintas preguntas que suelta para que se debata o no. Se los recomiendo muchísimo. Ojalá salga pronto en español. Bueno, y después que terminé ese libro, se decretó la cuarentena obligatoria acá en Argentina y yo perdí la cabeza. Los primeros 10, 12 días yo no me podía concentrar en nada. No podía concentrarme en lo que veía, en lo que leía, ni en lo que escribía. Entonces decidí en ese momento, decidí que ese era el momento para iniciarme con una autora que le tenía ganas hace muchísimo tiempo, que es Victoria Schwab, que es una escritora de fantasía, adulta, juvenil y para niños, pero que se dedica a eso, a la fantasía, y tenía ganas de eso, tenía ganas de algo de eso. Y yo, hace ya varios meses, yo empecé a leer e intenté leer el archivo de esta autora de Victoria Schwab, pero tuve un problema no con la historia, sino con la edición. Para empezar, yo cuando leí la sinopsis de acá atrás, me di cuenta de que estaba mal redactada, de que no tenía sentido lo que decía acá. Es como que no corrigieron, no se fijaron en lo que dice acá atrás y decidieron hacer una tirada, parece, básicamente. Y me pareció raro. Bueno, lo dejé pasar. Empecé a leer el libro. El concepto que tienen es genial, me pareció muy bueno, muy original. Pero una vez que vos empezás a leer un libro, vos te das cuenta, sobre todo si conoces el inglés, cómo es el estilo del autor o de la autora en su idioma original. Y esta mujer es muy descriptiva, como que tiende a poner muchos adjetivos para cada sustantivo, y eso en la traducción se volvió un poco tedioso, sobre todo cuando, no sé por qué, en esta traducción decidieron poner cosas muy literales. Es como que vos traducías en tu cabeza y decías, ella escribió esto, y quisieron decir esto, y pusieron esto. Y era como, hay veces que conocer el otro idioma es maldición y bendición al mismo tiempo. Y dije, bueno, no puedo seguir. No sé si era la traducción, no sabía si era yo, no sabía si era la autora, no sabía si el libro simplemente no me estaba enganchando o qué, pero lo abandoné. Pasaron los meses, me encontré en la cuarentena y dije, bueno, vamos a leer esta autora. Y descubrí que hace poco reeditaron la primera novela de esta mujer, que fue publicada ya creo que en el 2010 más o menos, y se llama The Near Witch o La Bruja de Near en español. Y en español curiosamente salió mucho antes de que hagan la reedición allá en Estados Unidos, porque ella vino para acá hace poco en la feria del libro y bueno, empezaron a traducir todos sus libros para, bueno, qué sé yo, vender, no sé. La cosa es que me llamó la atención que sea su primera novela y que sea autoconclusiva y que iba sobre brujas. Entonces fue como que tenía todo el combo y dije, bueno, este libro me va a hacer pasar o iniciar la cuarentena. Y de nuevo empecé a leer y descubrí que tiene unos conceptos o una ambientación pero espectacular. Este libro era como, está ambientado en una especie de pueblito allá en los albores de la civilización y bueno, iba sobre brujas y tenía esta vibra, las brujas de Salem con cumbres borrascosas, con ese ambiente, y era todo muy lindo, era todo muy tétrico, muy oscuro, muy bello de leer porque tiene una prosa muy hermosa. El tema es que esa prosa hermosa después empieza a ser pesada, empieza a ser densa, empieza a ser muy british, con mucha floritura y mucho páramo y mucho viento y mucha oscuridad y mucha noche. Y la historia, hermana, era como, ¿a dónde va esto? Y creo que llegué hasta el 30% y no pude seguir más porque ese pequeño pedacito de ambientación que a mí me cautivó en el primer 10% era todo lo que iba a recibir aparentemente, y a partir de ahí lo íbamos a explotar hasta que termine el libro y no estaría viendo un argumento o algo que a mí me retenga. Está bien, me dijeron que es muy floja esa primera novela de ella, también tiene mucho que ver de que yo no estaba como en el humor
ideal para leer esa historia, así que la abandoné, no pude seguir, pero dudo mucho que yo renuncie a la autora, ni en pedo, es como que siento que tiene muy buenos conceptos y eventualmente me voy a encontrar con una de las tantas sagas que tiene que me va a gustar, pero más adelante, eventualmente cuando tenga ganas. Y nada, eso, porque en serio siento que la mina tiene mucho talento y además ella me cae re bien. La sigo en Instagram, por más que no haya leído ninguno de esos libros, y ella me cae muy bien. Así que bueno, la dejaré para después. Y a continuación, el último libro que desafortunadamente no está en español, este libro no está en español, pero otros de la autora sí, es Silver Sparrow de Tayari Jones. Este fue el libro que a mí me salvó de la cuarentena. Me ayudó a que yo no me vuelva loco, me recuperé la sanidad y descubrí que la lectura era algo que me gustaba y que no estaba cayendo en un pozo negro. Y cómo es la lectura, ¿no? Porque, y es que es por eso que digo que no voy a renunciar a Victoria Schwab. Este libro yo lo empecé a leer hace un año más o menos y lo abandoné porque me había parecido aburrido, me había parecido que en ese momento no tenía ganas de leer ese tipo de historia y lo dejé ahí eventualmente para regalarlo o donarlo, y por algún motivo el libro se quedó en mi casa y por algún motivo yo decidí agarrarlo y se van los mejores del año. Es como que... Y lo agarré porque sabía que tenía ganas de leerlo y así fue. Y me encantó. A ver, esta historia va sobre dos niñas afroamericanas. Son hermanas, pero de distinta madre. Comparten solamente el padre y solamente una de ellas sabe que la otra existe. De hecho, así empieza la historia. Mi papá, James Witherspoon, es un bígamo. Él ya estaba casado hace 10 años cuando posó los ojos en mi mamá por primera vez. Y el libro está dividido en dos partes. Hasta la primera mitad conocemos la historia de una de ellas, que es la que sabe que su papá tiene otra familia, la familia legítima. Y en la segunda parte del libro seguimos la historia de esta chica que no tiene idea que existe esta otra familia. Y está ambientado en los 80 más o menos. Y la historia va siguiendo a estas dos familias sobre las dinámicas de cada una de ellas, sobre cómo una vive a través de la hermana que no conoce y cómo la otra vive su vida hasta que después conoce a su hermana. Es una historia de construcción de familias, de construcción de una cultura en esta época, en los 80. Es un coming of age, es un estudio acerca de también distintos tipos de familia, distintos tipos de dinámicas, distintos tipos de amor paternal. Es hermosa, los dos protagonistas se van a quedar con vos una vez que termines de leer, y tiene una prosa que no es para nada poética, ni rimbombante, ni nada por el estilo, pero así de una manera sencilla, es un inglés muy sencillo, tiene unas frases y unas perspectivas de vida o unas filosofías que vos decís, wow, interesante, independientemente de que vos lo compartas o no. Me pareció una novela de ficción, esas de familias que a mí me gustan. Sé que esta es una de las primeras novelas que publicó la autora, no es su novela más conocida. Ella se hizo muy popular con una novela que salió hace 2 años más o menos, que se llama An American Marriage, un matrimonio americano, y ese libro es el más famoso de ella, el que la catapultó, digamos. Después de este libro todavía no sacó otro, así que ténganla en su radar a la autora, porque para mí escribe muy bello. Incluso al final hay como una entrevista que le hace la editorial a ella y va explicando acerca de cómo creó los personajes, qué es lo que quiso retratar y todo eso, y es como que te ayuda a entender un poquito más la historia, sobre todo si no estás familiarizado con el contexto, con la cultura o lo que sea. Bueno, estos fueron los libros que leí en el mes de marzo, fueron todos buenísimos. Cuéntenme qué estuvieron leyendo ustedes en esta cuarentena, qué los salvó de volverse locos, y cuéntenmelo aquí abajo. Los estoy viendo la semana que viene, espero que en otro video. Por favor, quédense en sus casas, no salgan,
Cuídense, esperemos que esto pase pronto y va a pasar pronto si cada uno pone de su parte. Así que bueno, los estoy leyendo acá abajo y nos vemos la semana que viene. Chao.